Bueno chicos, como les prometí el resumen de la clase de herramientas de análisis que tuvimos hace unos días. Dentro de las herramientas de análisis, o sea, son algunas de las que vamos a ver son básicas, algunas de ustedes de hecho ya están viendo con otros profesores, de hecho la profesora María está enseñando muchas de ellas, pero una que es muy útil tener siempre en cuenta es el diagrama de actividades, ¿sí? El diagrama de actividades es una forma muy simple de representar un flujo de acciones o literalmente actividades que se van realizando. Yo voy representando estas acciones desde un punto de inicio, ¿sí? Cada acción se va representando en forma continua. Puedo tener sectores de decisión, como podemos ver en el rombo en la parte de abajo, o una división entre dos caminos de acciones que se ejecutan en forma paralela, ¿sí? Usualmente cuando terminamos de hacer un diagrama de actividades, cerramos con un punto negro. Van a encontrar también un punto blanco con un centro negro, en el cual se indica el cierre de ese flujo que se está representando. Estos ejemplos que vemos acá son bastante básicos, pero la realidad es que se pueden hacer diagramas de actividades bastante extensos, aunque no es usualmente la idea para cuáles se los representan. Entonces, repasando los puntos básicos, ¿sí? Tenemos acciones que se van expresando usando usualmente, y esto es una formalidad, pero es bastante útil recordarlo, verbos en infinitivo para representar cada una de las acciones que se ejecuta, ¿sí? La idea es un flujo simple de entender y tiene que representar las actividades de una cadena de un proceso. Una forma de verlo, si ustedes están trabajando ya con historias de usuario o elementos similares, es que muchas veces un diagrama de actividades puede de hecho representar una historia de usuario, ¿sí? ¿Cuál es la simbología? Algo ya vimos, pero básicamente indicamos el inicio, ¿sí? Usualmente con un círculo blanco, indicamos el fin con un círculo negro, o en algunos casos lo van a ver con un círculo blanco más grande con un círculo negro en el centro. Cada una de las acciones las vamos a registrar con un recuadro, ¿sí? Vamos a dar una dirección al flujo, vamos a tener la posibilidad de dividir o unir cuando tenemos dos caminos paralelos usando la barra que vemos ahí. Y una decisión, esto es bastante básico, cualquier persona que ha hecho algún diagrama de flujo lo va a saber, con un rombo, ¿sí? Otra de las herramientas que vimos fue la generación de escenarios, ¿sí? Donde vimos que los escenarios representan ciertos flujos de actividades en el sistema. Dicho sea de paso, muchos escenarios se pueden representar con diagramas de actividades, ¿sí? Los podemos representar con otros diagramas, descripciones, podemos ver muchísimas alternativas. Y hay que tener en cuenta que por más que uno imagine todos estos posibles escenarios, es difícil realmente cubrirlos todos, ¿sí? Uno tiene que centrarse usualmente, cuando está haciendo un análisis, en los escenarios más posibles. Van a aparecer escenarios muy poco posibles, ¿sí? Vamos a ver qué hacemos con esos escenarios eventualmente, pero esa es la idea. Ahora, ¿cómo hago para generar o descomponer el escenario? Usualmente cuando pensemos en cualquier aplicación que uno usa, ¿no? Tenemos una persona, un quién, que lo usa de cierta manera, un cómo para hacer algo, un qué, y muchas veces podemos pensar un dónde. Si esta aplicación se va a usar desde un celular, se va a usar desde, por ejemplo, un call center que un cliente llama y la gente lo va a atender. Entonces tenemos que tener en cuenta esas alternativas para ver cuáles son las posibles, valga la redundancia, alternativas que puede tomar un flujo, ¿sí? Y así vamos generando esos escenarios, los cuales usamos eventualmente en el proceso de análisis. ¿Qué tener en cuenta cuando analizo un escenario? Hay algo que se llama, usualmente, y lo van a sentir nombrar muchas veces, el camino feliz o el happy path, ¿sí? Donde vemos el escenario más clásico, donde todo sale bien, todo está bien, todas las cosas que tiene que hacer tanto el cliente como el operador del sistema funcionan perfecto. Después tenemos caminos alternativos. ¿Cuáles suelen ser? Cuando tenemos una validación que falla en el sistema, ¿sí? Cuando empezamos a ver algún error, cuando empezamos a ver cosas de este estilo. Casos extremos, ¿sí? Son casos o formas en las que el sistema no es realmente como se va a utilizar, pero está cubierto entre las posibilidades, ¿sí? Esto usualmente surge del análisis de las reglas de negocio. Y esto les va a pasar, que va a haber gente
que les va a presentar un caso, que quieren un sistema, y va a haber casos de poca ocurrencia, pero que realmente son útiles y se utilizan dentro del sistema de la empresa. ¿Mm? Y después, vulneraciones. Y a diferencia de cuando vemos en seguridad informática, acá no estamos hablando de vulneraciones del sistema en sí, sino cómo puedo vulnerar usando las propias reglas del sistema eh, ese escenario, esa funcionalidad, ¿sí? Y cuando uno empieza a ver estas cosas, se van a sorprender la cantidad de veces que realmente ocurre donde, supongamos, ¿no? Ejemplo clásico, una persona registra una cuenta, ¿sí? Hay alguna promoción, supongamos un sistema de streaming, que si uno registra a un amigo tiene descuento, si de repente ese amigo se registra, usa el mes gratuito, después se desregistra, después se registra, después se desregistra. Estamos empezando a ver que se está moviendo dentro de las reglas, pero de esa manera hay dos personas que están teniendo constantemente un servicio gratuito, por ejemplo, ¿sí? No es algo que va a ocurrir, obviamente ya hay gente que analizó esa posibilidad y esperemos que lo hayan analizado al menos, y se ha hecho las correcciones para que no ocurra, validaciones o cosas así, limitaciones, etcétera. Bueno, esto se los comenté, una herramienta muy buena para hacer esta clase de diagramas es el diagrams.net, ¿sí? Anteriormente llamado Draw.io. Hay otras alternativas, hay otras herramientas. Lo bueno del diagrams.net, por ejemplo, es que está integrado con herramientas como Confluence, ¿sí? Y se puede de hecho usar dentro de Jira mismo, que son clásicas herramientas que se usan en la parte de administración de desarrollo, generación de historias de usuario y demás. Bien, del análisis de los escenarios surge esto que habíamos hablado, que son los escenarios límite. ¿Qué es un escenario límite? Encontramos a veces que hay cosas que con el que el sistema se puede llegar a encontrar, va a ser de baja probabilidad de ocurrencia, muy difíciles de verlo, lo vamos a poder ver en casos históricos, en muchos casos, de sistemas similares, o si el cliente que tenemos está usando un sistema viejo, ese sistema viejo, ¿sí? A veces tenemos que tener en cuenta consideraciones del uso de la gente, la cultura de la gente, si estamos trabajando en un ambiente multicultural o con sistemas que van a ir a otros países, ¿sí? Y una cosa que hay que tener en cuenta es qué tanto me va a costar generar una funcionalidad para cubrir ese escenario, ese proceso extremo que es de baja ocurrencia. Y acá tenemos que empezar a ver, de nuevo, en base a experiencia, en base a experiencia histórica, en base a estudios que se van realizando, si estos escenarios van a ocurrir con mucha frecuencia y si la ocurrencia de esos escenarios representa realmente un costo, un problema o algo que realmente tenemos que encarar, porque muchas veces la solución puede ser no hacer nada, ¿sí? En un escenario límite. No siempre es lo moral, digamos, pero es lo que uno termina haciendo por la cuestión económica. Bien, otra de las herramientas que vimos fue la búsqueda de la causa raíz. Este es un modelo bastante utilizado, donde nosotros empezamos a ver los síntomas de un problema, ¿sí? Esto es usualmente cuando uno empieza a hacer análisis del problema o qué tipo de sistema quiere la persona para resolver alguna cuestión de su proceso de negocio. Uno tiene que empezar a ir hacia más profundo para buscar cuál es el motivo real del que se necesita ese sistema, o a veces cuando estamos analizando algo que está fallando por una concepción de requerimientos que están no están correctos, o hay algo que no encaja del todo un requerimiento con otro, no hay concordancia entre los requerimientos. Entonces empezamos a hacer una investigación hacia abajo hasta buscar la causa. Un error para mí personalmente de este modelo es que muchas veces el modelo en sí se basa en buscar la causa raíz, el problema principal, el origen de todo, lo cual está bien. Pero no hay que dejar de lado las causas alternativas que uno va encontrando, que por ahí no son del todo el problema principal, pero hay que atacarlas también. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Tengan en cuenta que buscar la causa raíz no equivale a asignar culpas, no equivale a, básicamente, bueno,
arruinar la reputación de otra persona, sino realmente tratar de encontrar cuál es el problema en sí, cuál es la verdadera razón. De nuevo, acuérdense que puede haber múltiples causas, que puede ser externa al sistema que tenemos actualmente, ¿sí? Con el que estamos trabajando. Un proveedor que no me está dando ciertas cosas, una interfaz con un sistema externo que no está funcionando o que no está del todo claro, que no está bien integrada. Hay muchas cosas a tener en cuenta ahí. Bien. Esto fue lo que discutimos en base a herramientas de análisis. Hay otras, las vamos a ir viendo y las vamos a empezar a aplicar dentro de los trabajos prácticos, ¿sí? Bien. Como saben, vamos a tener el parcial dentro de algunos días. Esto en particular sí entra dentro del parcial. La próxima clase ya no. Los estoy viendo en clase. Hasta luego.